Bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre diferentes investigaciones relacionadas con la energía eólica en Colombia. La primera de ellas es sobre los impactos de los materiales utilizados en la energía eólica marina en la salud humana, el medio ambiente y los recursos naturales. Recordemos que la energía eólica marina es considerada una fuente de energía renovable y prometedora en la reducción de las emisiones de CO2. Sin embargo, es necesario evaluar los impactos generados durante la fabricación de los aerogeneradores y las actividades asociadas. Para otorgar peso a esta investigación, se utilizaron métodos de minería de datos y revisión bibliográfica sistemática para recopilar y analizar información sobre los impactos ambientales de los materiales en la energía eólica marina. Estas técnicas permiten extraer información relevante de grandes cantidades de datos y generar nuevos conocimientos científicos. Entendiendo la metodología, se procede a establecer una relación entre los materiales más utilizados en la energía eólica marina y las principales actividades de la tecnología. Se evalúan los impactos en categorías como la evaluación del ciclo de vida, LCA por sus siglas en inglés, y el consumo de energía. Se debe destacar que la energía eólica marina ha experimentado un aumento significativo en el interés y las inversiones a nivel mundial, lo que demuestra su creciente importancia como fuente de energía renovable. Debido a esto, es importante realizar una evaluación del ciclo de vida, ya que ésta permite analizar los impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de los materiales y las actividades asociadas. En la figura número 7 del documento se muestran los impactos materiales en la energía eólica y otras industrias, proporcionando una comparación visual de los impactos generados. Dentro de la figura número 7 podemos ver las siguientes clasificaciones: agotamiento abiótico, potencial de acidificación, potencial de toxicidad humana, potencial de eutroficación, grupo de gases NO, los cuales incluyen óxido nítrico y dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, potencial de agotamiento de la capa de ozono y por último material particulado 2.5. Aún así, es importante mencionar que el documento no solo se encierra en demostrar todas las afectaciones que puede producir la implementación de este tipo de obtención de energía, ya que nos destaca la importancia que tiene adoptar una economía circular, como la reutilización, el reciclaje, la reducción en la industria de la energía eólica marina. Estas estrategias pueden reducir los residuos y minimizar los impactos ambientales, siendo estos uno de los mayores intereses de la investigación. La conclusión más grande a la que podemos llegar gracias a esta investigación es la necesidad de realizar investigaciones adicionales para comprender mejor los impactos de los materiales en la energía eólica marina y no solo quedarnos con esta minería de datos y revisión bibliográfica. Si la industria de la energía eólica marina requiere o realmente busca reducir sus impactos, debe revisar cuidadosamente los impactos de los materiales y adoptar estrategias basadas en economía circular, como la mencionadas anteriormente. Esto podría lograr el objetivo de ser una fuente de energía sostenible y limpia. En el segundo documento del día de hoy vamos a hablar sobre la optimización de turbinas hidrocinéticas para condiciones de baja velocidad. En este artículo titulado DOE ANOVA para optimizar turbinas hidrocinéticas en condiciones de baja velocidad, exploraremos cómo mejorar el rendimiento de las turbinas hidrocinéticas utilizando técnicas de diseño de experimentos, DOE por sus siglas en inglés, y análisis de varianza, ANOVA por sus siglas en inglés. El principal objetivo de este estudio es reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de CO2 mediante la diversificación de nuestra matriz energética. Y entre las energías renovables, la energía hidroeléctrica destaca por sus características superiores en comparación con la solar, eólica, biomasa y geotérmica. Dentro de la energía hidroeléctrica,
Las turbinas hidrocinéticas se consideran una tecnología prometedora. Pueden generar electricidad incluso en condiciones de baja velocidad de flujo, es decir, cuando el agua se mueve a menos de 2 metros por segundo. Además, estas turbinas pueden operar en aguas poco profundas y en áreas aisladas sin acceso a red eléctrica. Para optimizar el diseño de las turbinas hidrocinéticas y mejorar su rendimiento en condiciones de baja velocidad, los investigadores utilizaron el enfoque de DOE ANOVA, que expliqué con anterioridad. Realizaron experimentos y analizaron los resultados utilizando técnicas estadísticas de ANOVA para identificar los factores claves que afectan el rendimiento de las turbinas. Además, es importante resaltar que este estudio fue llevado a cabo por un equipo de investigadores altamente capacitados. Entre ellos se encuentran Juan Gabriel Rueda Badoya de la Universidad del Valle, Natalia Páez de la Universidad Militar de Nueva Granada, Juan José Cabello Heras de la Universidad de Córdoba y Alexis Sagastume Gutiérrez de la Universidad de la Costa. El tercer artículo que vamos a explorar el día de hoy es un estudio titulado DOE ANOVA para identificar el efecto de los estados del mar extremos en los parámetros dinámicos estructurales de una estructura flotante. Este estudio fue realizado por Juan Rueda Bedoya, Andrés Guzmán y Andrés Osorio. Se centra en analizar cómo los eventos extremos del mar afectan la integridad y operación de las estructuras offshore, específicamente en los parámetros dinámicos estructurales de una estructura flotante. Para contextualizarnos un poco más, debemos entender que en el diseño tradicional de estructuras offshore se utilizan modelos físicos en condiciones secas o simulaciones numéricas que no consideran adecuadamente los efectos combinados de las cargas de ola, viento, corrientes sobre la estructura y la importancia del campo hidrodinámico cercano y lejano. Esto puede llevar a limitaciones en la identificación de los parámetros estructurales y a la omisión de las interacciones fluido-estructura que generan amortiguamiento viscoso. Recordemos que el objetivo de este estudio es analizar el impacto de los eventos extremos del mar en los parámetros dinámicos estructurales de una estructura flotante. Para lograrlo, al igual que el anterior estudio, los investigadores proponen un enfoque basado en diseño de experimentos y el análisis de varianza. Además, se recomienda medir las olas, el viento y las corrientes en el campo cercano y lejano, en la superficie y subsuperficie. Para lograr este objetivo, se utiliza una metodología que incluye la construcción de un modelo a escala reducida de una estructura flotante y la realización de pruebas en un canal de oleaje. Se miden y registran las respuestas dinámicas de la estructura bajo diferentes condiciones de carga de olas, vientos y corrientes. Luego, se aplican técnicas de análisis estadístico para identificar la influencia de los estados del mar extremos en los parámetros. Los resultados obtenidos en el estudio más relevantes revelan que los eventos extremos del mar tienen un impacto significativo en los parámetros dinámicos estructurales de las estructuras flotantes. Se observaron que las interacciones no lineales en el campo hidrodinámico cercano generan un amortiguamiento viscoso que modifica estos parámetros. Además, se evidencia la importancia de considerar tanto el campo hidrodinámico cercano como el lejano para un diseño preciso y seguro de las estructuras flotantes en condiciones marinas extremas. En conclusión, este estudio nos demuestra la importancia de considerar las condiciones fluido-estructura en el diseño de estructuras flotantes en condiciones marinas extremas. Los resultados obtenidos proporcionan información valiosa para la optimización del diseño y rendimiento de estas estructuras, permitiendo una mejor comprensión de los efectos de los eventos extremos del mar en los parámetros dinámicos estructurales. Además, se sugiere investigar y mejorar los métodos de selección de coeficientes de amortiguamiento y periodos amortiguados para una mayor precisión en el diseño. Me parece importante hablar sobre las implicaciones para la industria offshore que
conlleva este estudio, ya que pueden ser utilizados para mejorar los métodos de diseño y construcciones de estructuras flotantes, garantizando su integridad y seguridad en condiciones marinas extremas. Además, los hallazgos pueden contribuir al desarrollo de estrategias de mitigación de riesgos y la optimización de la operación y mantenimiento de las estructuras en entornos desafiantes. Continuaremos ahora hablando sobre el modelo CFD-FEM de una base flotante bajo fuerzas hidrodinámicas extremas generadas por estados de mar bajos. Para contextualizarnos un poco y entender más la importancia de este tipo de proyectos, debemos comprender que en la industria marina y de energías renovables, el desarrollo de estructuras offshore es fundamental para apoyar proyectos de energía marina y renovable. Estas estructuras, como plataformas de petróleo y gas, aerogeneradores offshore y estructuras de energía undimotriz, deben ser diseñadas de manera segura y eficiente para resistir condiciones extremas del entorno marino. Dentro de estas condiciones extremas, debemos entender que los estados de mar bajos son una de ellas. Aquí es donde entra en juego el modelado CFD-FEM. Este enfoque combina la dinámica de fluidos computacional, CFD por sus siglas en inglés, y el método de elementos finitos, FM por sus siglas igualmente en inglés, para simular y analizar las fuerzas hidrodinámicas extremas que actúan sobre una base flotante en condiciones de mar bajo. El modelado CFD permite estudiar el comportamiento del flujo de aguas alrededor de la estructura, mientras que el método de elementos finitos se utiliza para analizar la respuesta estructural ante estas fuerzas. A menudo, tal como en el anterior texto, nos centramos en los estados de mar extremos, como tormentas y oleaje intenso. Sin embargo, los estados de mar bajo también pueden generar fuerzas significativas que deben tenerse en cuenta en el diseño de estructuras offshore. Estos estados de mar bajos pueden incluir condiciones de mar en calma o con olas suaves, pero aún así pueden ejercer presiones y cargas sobre las estructuras flotantes. Para notar la importancia de este tipo de investigaciones, el documento hace referencia a la investigación previa de los autores en el campo de la energía eólica offshore en Colombia. Se mencionan dos proyectos emocionantes: el desarrollo de la primera turbina eólica offshore en Colombia y el diseño de un prototipo de turbina eólica offshore multipropósito. Estos proyectos demuestran la relevancia y la aplicabilidad de las investigaciones en el contexto colombiano. El modelado CFD-FEM ofrece una serie de beneficios en el diseño de estructuras offshore. En primer lugar, permite comprender mejor las fuerzas hidrodinámicas extremas que actúan sobre la base flotante en condiciones de bajo mar. Esto ayuda a los ingenieros a tomar decisiones más informadas en el diseño y la optimización de estas estructuras, mejorando su seguridad y eficiencia. Mediante simulaciones y análisis de datos, el modelo CFD-FEM proporciona información detallada sobre el comportamiento del flujo de agua alrededor de la estructura y la respuesta estructural ante las fuerzas hidrodinámicas. Esto permite identificar posibles puntos débiles y realizar ajustes en el diseño para garantizar la estabilidad y resistencia de la estructura. El modelo también tiene aplicaciones futuras, prometedoras en el campo de la energía marina y renovable. A medida que el diseño offshore continúa creciendo, es fundamental seguir mejorando los métodos de diseño y optimización de estructuras para garantizar su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo. En resumen, el modelado CFD-FEM en una base flotante bajo fuerzas hidrodinámicas extremas generadas por estados de mar bajo es crucial para mejorar los métodos de diseño de estructuras offshore, al comprender mejor las fuerzas hidrodinámicas y sus impactos en las estructuras. Podemos garantizar la seguridad y eficiencia. Por último, pero no menos importante, miraremos este documento titulado Método alternativo para determinar fuerzas hidrodinámicas extremas en la ingeniería offshore. El artículo presenta un estudio que tiene como objetivo identificar limitaciones durante la estimación de las fuerzas hidrodinámicas en los estándares de diseño offshore y presenta un método alternativo para estimar las fuerzas hidrodinámicas considerando no lineales debido a la interacción océano-atmósfera.
Se adaptaron modelos SWAN y Delft 3D para 3 escenarios de olas extremas en La Guajira, Colombia. El cálculo de los perfiles de fuerza hidrodinámica a través del método RP2A WSD 2014 y el método propuesto muestran que el método tradicional mencionado anteriormente no puede reproducir los perfiles actuales asociados con interacciones hidrodinámicas no lineales. También se construyó un modelo numérico estructural utilizando SAP 2000 para evaluar la estabilidad estructural de una estructura monopilote dúctil. El método contribuye a resolver las restricciones de datos y guía a los ingenieros para establecer factores de seguridad objetivos considerando los perfiles teóricos y la modelización numérica.